Buenas tardes, mi nombre es Marlon Javier Santana Cedeño y ahora voy a hacer la sustentación de mi proyecto de Derecho Constitucional. La introducción: se presumirá la inocencia de toda persona y ser tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoria. En la actualidad se aprecia un continuo desarrollo del derecho constitucional, concretamente en el ámbito de los derechos constitucionales. Frente a ello, el objetivo del presente estudio es analizar, en concreto, el derecho de la presunción de su inocencia en su relación con otros derechos constitucionales. La presunción de su inocencia despliega en plenitud su halo de protección como instrumento útil. Se trata de un principio fundamental a la naturaleza de la misma proceso, aun cuando a veces tengo que reconocer es vulnerado. Dentro de nuestro diario vivir judicial, el derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias del proceso penal, a diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba un mandato de detención. Desarrollo. La evolución de la presunción de su inocencia es concebida en México a raíz de las lamentables detenciones arbitrarias, injustas e inhumanas por la violación de los derechos por parte de las autoridades y las reformas en materia procesal penal que, por desgracia, a pesar de tantos años de espera para la evolución y transformación de un sistema judicial penal, sigue siendo vulnerado. Y al principio de las figuras de la prisión preventiva oficial, caso urgente, procedimiento abreviado, siendo inocente por obtener beneficio y obviamente arraigado. Todo el proceso penal se pone a servicio de la presunción de su inocencia. Prescribe una estricta adhesión a la competencia, leal, completa y oportuna intimidación de los cargos, moderación en custodia preventiva en plenitud de prueba y prudencia en cuanto a la veracidad de los testigos. Condiciones para la legalidad de las confesiones: exclusión de toda urgencia, de todo fraude, de todo artificio doloso o que pueda darle a los falsos aspectos de verdad. Aplicable específicamente al proceso penal, su localización constitucional así lo sugiera. De esta primera época son los trabajos que profundizan en la relación a la presunción de su inocencia con la prueba de cargo. Es uno de los que más debate suelen traer, como posturas muy polarizadas. Así, quienes afirman que la presunción de inocencia se respeta escrupulosamente de esta materia se ha esgrimado como prueba de lo hecho, de que la mayoría de los casos de violencia de género que se ven en los juzgados acaban sin condena. Por lo contrario, hay quienes defienden lo justo lo contrario. La prisión preventiva es una de las medidas cautelares del carácter real que se aplica cuando se presume la peligrosidad o sospecha de que el imputado cometió un delito. Entonces, es un proceso penal que se puede enfrentar y aplicar a una de las demás presunciones de manera inevitable y la conciencia de la peligrosidad por el cometimiento de un delito. La presunción de su inocencia es un derecho fundamental y humano irreglable. En un trato opera en toda su vulnerabilidad dentro de un proceso judicial de tipo penal. Así, toda persona acusada en delitos es inocente mientras que en dicho proceso no se pruebe lo contrario. Tras indicar las diligencias que entienden necesarias para ello, el juez de instrucción llega a una de estas dos convicciones. Primera, se extiende indicios que se han cometido en un delito que es un autor o en ambas cosas, y segunda, no existen indicios suficientes de delito o de desautoría. Esta interpretación en plena de la presunción de inocencia como derecho frente a todos protege la libertad individual y de los derechos fundamentales de la persona, no solo frente a los poderes del Estado, sino también frente a terceros particulares. Como conclusión, tenemos que la interpretación expansiva de la presunción de la inocencia también define la presunción de inocencia como mandato de libertad, o bien como protección específica de la libertad cuando ésta se ve amenazada por el desarrollo del proceso penal. Esto quiere decir que como presunción de su inocencia opera plenamente en la fase del juicio, pero que aquello es incompatible con el hecho indiscutible, porque aún no ha sido condenada o consecuencia de ello que se le han respetado todas las garantías conexas. Hoy en día la interpretación del derecho fundamental a la presunción de su inocencia sigue estando en su máxima actualidad, pues sucede que las más relevantes violaciones de la presunción de su inocencia vienen de la mano de fenómenos que conocemos como juicios paralelos que producen daños y lesiones de los derechos fundamentales del individuo. Muchas gracias.